Que el Señor les bendiga en grande manera. Que la paz de Jesucristo, nuestro Señor, sea sobre sus vidas. Nuevamente estamos aquí presentes, gloria al Señor, para predicar la palabra del Señor. Nos da mucho gusto que esté sintonizado en esta hora, en este tu canal, Maná del Cielo, donde hay alimento para tu espíritu, para tu alma. Gloria al Señor. Y qué bueno, y manténgase sintonizado porque traigo palabra del Señor, amén. Como siempre, predico la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y si usted tiene la Biblia por ahí cerca, vaya a agarrar la Biblia. Si la tiene con usted, qué bueno ya. Y si no tiene Biblia, le recomiendo, ¿ok? Compre una Biblia. Hay Biblias bien económicas, bien baratas. Hay Biblias hasta de $5 en las librerías cristianas, oiga. Así que no hay excusa para no tener una Biblia. Le digo que vale más unas chancletas, a veces unos guaraches, salen más caros que comprar una Biblia. Así que yo le recomiendo que haga el esfuerzo de tener en posesión suya la Biblia, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor, amén. Es muy importante, gloria al Señor, tener la Santa Biblia en nuestro hogar, no para que la tengamos como una reliquia ahí nomás, como un adorno, o como hay personas que dicen, yo tengo la Biblia y por eso el diablo no puede llegar a mi casa. No, el diablo juega con la Biblia también. Es más, el diablo sabe porciones de la palabra de Dios, pero Dios quiere que su palabra esté en medio de nuestro corazón, y la única manera es anhelar la palabra del Señor, desear la palabra del Señor, oír la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Se lo recomiendo, amén. Es la única manera que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios, amén. Vamos a estar en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Muchas veces he hablado sobre esta porción de la Escritura, pero es muy importante que va con el cántico que acabamos de entonar, el grupo Los Sembradores. Gloria al Señor. Ven hoy a Él, y Él te perdonará, dice el cántico, y vida eterna Él te dará. La voluntad de Dios es de que el hombre, la mujer, el ser humano, no se pierda. Muchas personas dicen, bueno, ¿pero qué es perderse? Cuando la Biblia dice de perderse, habla de que el hombre muere, o la mujer muere, y no se arrepintió estando en vida de sus pecados. Amén. No se arrepintió, no logró entender que vivió una vida pecaminosa y no le pidió perdón a Dios, no reconoció que era pecador o pecadora y que solamente hay alguien que le podría perdonar sus pecados, y es el Señor Jesucristo. Ahora, para tener la vida eterna que el Señor ha prometido, es importantísimo, es necesario el arrepentimiento. ¿Ok? Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, comienza a predicar el Evangelio. Y en sus primeras palabras de su predicación, porque Él vino a predicar el Evangelio, Él vino a proclamar las buenas nuevas de salvación. Él fue el que trajo la gracia a esta tierra. Fue traída por Jesucristo, y la gracia quiere decir que el hombre puede alcanzar la salvación que Dios en su misericordia y bondad nos concede
cuando creemos de todo corazón en el que el Padre Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su amado Hijo, porque está escrito que de tal manera amó Dios al mundo. Tal vez usted que me está escuchando ha escuchado bastante hablar de este versículo que se encuentra en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su unigénito Hijo. Lo dio, pero no nomás lo dio así por darlo. Lo envió el Señor con una misión, con un encargo de parte del Padre. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él vino a cumplir la misión o a llevar a cabo la voluntad del Padre. Gloria, es bien lindo entender esto. ¿Y cómo lo vamos a llegar a entender? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, teniendo hambre y sed de la palabra del Señor, teniendo deseo de realmente conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces Cristo vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que su amado Hijo, a quien Él envió y lo dio a morir por nosotros los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Así lo exclamó el apóstol Pablo, y él mismo se apuntó diciendo: de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador que necesito, aleluya, que necesito a Jesucristo, mi único Señor y Salvador de nuestra alma. Amén. Pero qué importante es escuchar la palabra del Señor. Yo cuando me arrepentí de mis pecados, cuando reconocí mi necesidad del Señor Jesucristo, mi necesidad de mi Salvador Jesucristo, vine a comprender eso, de reconocer mi necesidad de Dios, mi necesidad de arrepentirme de la vida y pecaminosa que yo vivía. Yo no lo hice sin que antes escuchara la palabra de Dios. Todas las personas, todos los que ahora son cristianos, verdaderos cristianos que siguen a Jesucristo, amén, que creen en Cristo con todo su corazón, que se han convertido a Cristo y que ahora son seguidores de Cristo, que son verdaderamente evangélicos, verdaderamente cristianos nacidos nuevos, todos están ahora en el camino del Señor porque escucharon la palabra de Dios. No hay ningún cristiano que diga: yo soy cristiano y estoy en Cristo nomás porque un día vine a la iglesia y ahí me entrenó. Primero oyó la palabra del Señor. Fue necesario primero oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a mí me dice la Biblia, en Romanos capítulo 10, de que la fe, que quiere decir el creer de todo corazón en el Señor, en Dios, en el Señor Jesucristo, viene de una sola manera. La fe es por el oír. Amén. La fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa. Amén. La fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios.
Amén. La fe salvadora, la fe de Dios, cuando digo la fe de Dios, es la fe que viene de parte de Dios para nosotros. Es cuando nosotros decimos, Dios me ha dado fe, pero esa fe no vino por casualidad. Esa fe de Dios viene de una sola manera, escuchando, oyendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No fue hasta que yo estuve yendo, porque un amigo me invitó a oír la palabra del Señor a una iglesia cristiana, y estuve yendo continuamente como por 2 meses. Después de escuchar la palabra del Señor como por espacio de 2 meses, fue de que reconocí mi necesidad de arrepentimiento. Reconocí que había vivido una vida desagradable ante los ojos de Dios, una vida pecaminosa, una mala manera de vivir, porque era esclavo del pecado. Pero ¿cómo pude darme cuenta? ¿O cómo llegué a comprender que mi vida estaba totalmente descarriada y que era una vida que había vivido ofendiendo continuamente a Dios? Hasta que no escuché la palabra de Dios, hasta que no oí el evangelio de Jesucristo. Y entonces el Señor me dio convicción de pecado, y fue cuando yo me arrepentí de corazón y dije, no quiero seguir en esta vida. Es más, yo estaba cansado de esa vida pecaminosa, esa vida de vicios que yo llevaba. Yo ya no quería esa clase de vida, y Dios tuvo misericordia de mí y me concedió oír su palabra, y por medio de su palabra adquirí la fe que viene de parte de Dios, la que viene por el oír la palabra del Señor. Y fue cuando yo me rendí a Cristo, arrepentido de todo corazón, le pedí misericordia al Señor, y aquí me tienen, hace 37 años. Por eso quiero que leamos una porción de la palabra del Señor. Si tiene su Biblia con usted, léala, lea esta porción que vamos a leer. Gloria al Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, ¿ok? Del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante, ¿ok? Bendito sea Dios. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer desde el 21. Eso me pasa seguido. Digo, vamos a leer este versículo, pero cuando estoy viendo ahí, digo, no, es que toda la palabra es linda. Quisiéramos leer bastante en un momento, pero por causa del tiempo no podemos leer mucho porque se nos acaba el tiempo. Tengo 1 hora nada más. Vamos a leer el versículo 21. ¿Qué le parece? Lea juntamente conmigo si usted tiene su Biblia a la mano, y si no, pues apunte la cita bíblica en un papel, y cuando tenga la Biblia a la mano, pues busque el capítulo 5 de San Juan, versículo 21, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como el Padre levanta a los muertos, Dios el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿ok? Les da vida, fíjese. Así también el Hijo, que es el Señor Jesucristo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ya ve que la voluntad de Dios es que honremos al Hijo. Aleluya. Como honran al Padre, a Dios Padre se honra, pero Dios el Padre quiere que se honre también al Hijo
a su amado Hijo Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se da cuenta que el Padre fue el que envió a su Hijo a este mundo, a esta tierra? El Padre lo envió. Jesús lo dijo: no he venido de mi propia cuenta, no he venido por mi propia voluntad, sino que el Padre me envió y he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió, que es el Padre, la voluntad del que lo envió fue de que su amado Hijo tomara nuestro lugar en la cruz, cargara con los pecados de la humanidad, y creyendo en ese único y perfecto sacrificio, teniendo fe en el Señor y en lo que Él hizo por nosotros, oiga, cuando llegamos a comprender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿qué fue lo que hizo el Señor por nosotros? Lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Amén. Nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados. Un pecador no puede morir por sus propios pecados, porque ese sacrificio no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque un pecador no puede libertar a otro pecador. Es como un esclavo. No puede liberar a otro esclavo. No. Un pecador no puede salvar a un pecador. Y nosotros, la Sagrada Escritura nos declara que todos nosotros, que ningún ser humano que hay sobre la tierra, ningún ser humano que hay sobre la tierra, ninguno puede decir: yo no he pecado. Dios mismo declara. Dios declara que no hay ni un justo. Miró el Señor desde los cielos a ver si había algún justo, y no había ninguno. Por eso fue que tuvo que enviar a su santo Hijo Jesucristo, el cual nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Por eso la Biblia dice que el justo, el que nunca pecó, el que nunca habló engaño, el justo, el Señor Jesucristo, murió por nosotros los injustos. ¿Ok? La Biblia nos declara a nosotros todos pecadores e injustos. Pero el justo, que es Cristo Jesús, que nunca hizo pecado, que nunca engañó, Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados en su cuerpo y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Convenía que el justo, el Hijo de Dios, muriera por nosotros, porque si Cristo Jesús no hubiera muerto por los pecadores, no hubiera esperanza de salvación. Mas gracias, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, 1 Corintios, dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos ha dado la victoria. Victoria sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte, para que confiando en Él, creyendo en Él, tengamos esperanza de salvación, vida eterna. Amén. Entonces, versículo 24 del capítulo 5 que estamos leyendo, dice el Señor Jesús, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Oiga, este versículo yo me lo aprendí y se me quedó en mi mente y en mi corazón de recién que me convertí a Cristo.
Porque es algo tan importante lo que nos dice la palabra del Señor. Qué importante oír la palabra del Señor. Dice el que oye mi palabra, pero el Señor, antes de decir esa palabra, dice, de cierto os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dos cosas importantísimas para que el hombre tenga salvación, tenga seguridad de la vida eterna, necesita, primeramente, lo dice el Señor, lo dice Dios mismo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Dos cosas importantes. Oír la palabra del Señor. Se le va a oír un poco repetitivo lo que digo, pero es necesario que se nos repitan las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba chamaco allá en el rancho donde yo iba a la escuela. Me acuerdo que el profesor, no se me olvida su nombre, Presiliano Pérez, que venía en un caballo todos los días, desde el pueblo hasta el rancho donde yo me crié, allá en México, un rancho, una ranchería que se llama El Chivato, de allá del estado de Colima. Y cómo nos repetía él para que nos aprendiéramos las tablas de multiplicar. Y nos ponía a repetirlas, a repetirlas, a repetirlas. Y gracias a lo que él nos enseñó repetitivamente, hasta este día, pues yo me sé bien las tablas de multiplicar. Soy muy bueno para multiplicar. A pesar de que no salí ni la primaria. Pero como tuvimos un buen maestro que nos repetía, el buen maestro siempre le va a repetir las cosas. Porque entre más se nos repiten las cosas, más se nos van a ir grabando en la mente y en el corazón. Por eso el Señor repetía y decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Se da cuenta? Tenemos que detenernos a examinar lo que el Señor Jesús está diciendo. No cualquier persona tiene la intención o la capacidad de oír la palabra del Señor. Por eso muchas veces el Señor Jesucristo decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor decía estas palabras? El que tiene oídos para oír. ¿Sabe lo que quería decir el Señor? El que tenga la disposición de oír, porque no toda la gente está dispuesta a oír la palabra de Dios. Oiga, la mayoría de personas cuando oyen a un predicador, no quieren oírlo. ¿Por qué? Porque no tienen la disposición, no tienen oídos para oír la palabra del Señor. Naturalmente que tienen oídos. Amén. Y que oyen, que no son sordos, que literalmente las personas tienen oído, tienen, como decimos en el rancho, tienen orejas, tienen oídos, y puede escuchar, pero a la palabra de Dios, mucha gente no tiene la disposición de escuchar la palabra del Señor. Mira, háblame de otra cosa, de eso no me hables. Mira, te quiero hablar un poco de la palabra. No, de la palabra de Dios no me hables. Esa persona tiene oídos, pero no para oír la palabra del Señor. Por eso Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír. Estaba diciendo el Señor, el que esté dispuesto y tenga disposición de oír mis palabras. ¿Verdad que no cualquiera? No cualquiera quiere oír la palabra del Señor. Háblame de un chiste, háblame de una cosa que me cause risa, que me entretenga, pero de la palabra de Dios no me hables. Esa persona, aunque tiene oídos,
y literalmente no es sordo, sino que oye, pero no quiere oír la palabra del Señor. Pero qué bueno que usted en esta noche se ha dispuesto a oír la palabra del Señor. Que tiene la Biblia ahí con usted, o si no la tiene, por lo menos está dispuesto a escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué sucede con aquel que oye la palabra del Señor? De cierto digo, el que oye mi palabra, el que está dispuesto a oír mi palabra, el que presta atención a mi palabra, es lo que quiere decir el Señor. Segundo, y cree al que me envió. Mírenlo, miren el versículo 24 de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 24 dice, y cree al que me envió. Cuando el hombre llega a entender porque oye la palabra del Señor, que se da cuenta de que Jesucristo fue enviado por el Padre, que ese es el regalo más glorioso y más grande que Dios ha dado a la humanidad. Aprovechando que ya viene el tiempo de los regalos, ya va a entrar diciembre. El regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad es que nos dio a su Hijo. Que Dios dio a su Hijo. Dios el Padre dio a su unigénito Hijo. Oiga, el único. La palabra unigénito quiere decir el único. Unigénito, el único. No se vaya a confundir con primogénito y unigénito. Primogénito quiere decir que alguien que tiene varios hijos, pero primogénito es el primero, el que nació primero. No, eso es primogénito, quiere decir el primero. Pero unigénito quiere decir el único Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. A ese unigénito, a ese único Hijo, Dios se despojó de él, lo envió a esta tierra para que él llevara a cabo un único y perfecto sacrificio por los pecados de la humanidad. Él vino con una misión de parte del Padre. Él le dijo, el Señor declaró, yo he venido a poner mi vida en rescate de muchos. Cuando Él dio su vida en la cruz, cuando Él puso su vida, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, lo estaba haciendo para salvarnos a nosotros. Lo hizo para que nosotros tuviéramos esperanza. Lo hizo para que nosotros, creyendo en Él y en el que le envió, tengamos vida eterna. Que no nos perdamos. Yo he venido a poner mi vida, dijo el Señor, a poner mi vida, la puso a disposición de que hicieran con Él lo que quisieran y que fuera crucificado por nosotros. Él se entregó en manos de pecadores. Él dijo, nadie me la quita. Yo la pongo, mi vida. Yo la pongo. Nadie me la quita. Yo la pongo porque tengo poder
para poner mi vida, o sea, dar su vida por nosotros los pecadores, pero también dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. ¿Qué pasó? El Señor resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y ¿en dónde está el Señor? Sentado a la diestra del Padre. Pero mire qué claras las palabras del Señor. El que oye mi palabra y crea al que me envió. Que tú creas que Dios el Padre, Él mismo diseñó un plan para salvar tu alma de la condenación eterna. ¿Sabe que cuando entró el pecado a la humanidad, se perdió la comunión con el Padre? Amén. El hombre murió espiritualmente por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la recompensa del pecado, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia, en Adán todos mueren. Entró la muerte por causa de un solo pecado. Amén. Entró la muerte por un solo pecado que hizo por la desobediencia de Adán y Eva. Entró la muerte. ¿Me entiende? El hombre fue separado de Dios. Y hasta este día toda persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo que está muerto? Si anda caminando, sí, pero espiritualmente está muerto. Pero hay esperanza. Toda persona que cree en el Señor Jesús, que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, el Señor le perdona sus pecados y le da vida. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para eso hay que reconocer que lo necesitamos. Nadie se salva por sí mismo. No hay religión que te salve, amigo. Ninguna religión puede darte la salvación. El mundo está lleno de religiones. Hay religiones para escoger a ver cuál te gusta. Y mucha gente eso es lo que hace. Me voy a escoger aquella religión porque ahí yo puedo tomar, puedo bailar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo tener hasta más mujeres. Pero esa religión no te salva. El único salvador del mundo es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo dijo tan claro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y dijo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Oiga, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. El único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, le voy a llevar a la profecía cuando Dios habló a través del profeta Isaías y anunció de antemano, estamos hablando de 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, antes de que el Señor viniera a esta tierra y se hiciera humano como nosotros y naciera como un niño como nosotros. Dios habló por medio del profeta Isaías y anunció que Él iba a dar a su Hijo. Lo vamos a ver, si va usted conmigo en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Alabado sea el Señor. Lo vamos a encontrar ahorita. Capítulo 9, perdón, no 6, capítulo 9.
Es al revés, ¿ok? Capítulo 9. Versículo 6. Aquí es donde el Señor anunció, aleluya, que Él nos iba a dar a su Hijo. Mira lo que dice. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido. Tiene una coma para que se detenga. Un niño nos es nacido. Ya estaba anunciando como 600 años antes de que naciera el Señor Jesucristo en Belén de Judea. Ya Dios había anunciado, porque Dios anuncia lo por venir, lo que va a suceder, el Señor lo anuncia. Porque un niño nos es nacido, oiga lo que dice después de la coma: hijo nos es dado, hijo nos es dado. Otra vez, hijo nos es dado, dice la palabra. Dios nos dio a su Hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios el Padre dio a su Hijo, nos dio a su Hijo. Y dice la palabra del Señor, dice: y el principado sobre su hombro, todo poder y autoridad sobre el Señor Jesús. Y se llamará su nombre. Mire qué hermosos nombres del Señor Jesús. Y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, quiere decir que el imperio del Señor, su reino, su imperio, su reino, es por la eternidad, va a ser por la eternidad. Y la paz no tendrá límite, porque Él es el príncipe de paz. Amigo, amiga, ¿sabe lo que usted necesita? Es arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer que Dios el Padre lo envió. Que Dios te amó tanto, Dios el Padre nos amó tanto, tanto, que dio a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Mire cómo, por eso dice la palabra, porque de tal manera, o sea que tenemos que examinar qué manera tan grande en que Dios manifestó su amor y su bondad y su misericordia para toda la humanidad. Hay gente que dice: yo creo que Dios no me ama. No sabe lo que dice. Dios amó, ya manifestó su amor por nosotros al enviar a su santo Hijo, su unigénito, a que muriera de la muerte más terrible y más cruel, que es la muerte de crucifixión. Es la muerte más terrible y dolorosa, la que padeció el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, por nosotros, por nuestros pecados. El Señor murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Oiga, cuando alguien dice: yo creo que Dios no me ama, no, Él sabe lo que dice. No ha entendido por eso, de que Dios ya le amó. Ya Dios el Padre manifestó su amor. Dice la Biblia, la palabra del Señor: en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios para con nosotros. En que Dios
envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su único Hijo como un corderito. Y el Señor se entregó sin resistencia. Por eso, si usted lee el capítulo 53, mire, volvemos al libro de Isaías, pero vamos al capítulo 53. Y fíjate lo que dice. El capítulo 53 del libro del profeta Isaías, 600 años de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, ya el Señor le había revelado al profeta Isaías de qué manera su amado Hijo iba a padecer, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a sufrir, cómo iba a ser de dolorosa su muerte por amor a nosotros. Mira lo que dice, capítulo 53. Dice versículo 13 en adelante. Usted lo puede leer todo el capítulo en su casa. Yo no lo puedo leer todo porque ya se me acaba el tiempo. Pero usted léalo todo el capítulo 53 en su casa. Y aquí están profetizados los padecimientos que el Señor, 600 años después de que el profeta Isaías lo predice por el Espíritu Santo. Y exactamente como el profeta de Dios declaró y escribió para que quedara escrito, plasmado en la santa y eterna palabra del Señor, que son las Sagradas Escrituras, para que todos nosotros supiéramos, aleluya, lo que el Señor hizo por nosotros y cómo Dios el Padre nos amó a nosotros. Dice el versículo 3 del capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres. Cristo fue despreciado y desechado. ¿Sabe que los judíos dicen que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Los judíos lo negaron. Amén. No creyeron que Él era el Salvador. No creyeron que Él era el Mesías. No creían que Él era el que Dios el Padre había enviado a esta tierra a salvarnos. Por eso ellos lo condenaron a muerte, porque no creyeron en Él. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores. ¿Qué no sufrió el Señor hablando de dolores? Los que hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que todo lo que estaba escrito de sus sufrimientos por nosotros, que al Señor lo escupieron, la barba se la arrancaron con todo y piel. La Biblia dice que su rostro fue desfigurado. O sea que al Señor lo dejaron irreconocible. Antes de crucificarlo, estuvo una noche en el pretorio a manos de soldados romanos que tenían la fama de ser los más violentos y crueles. La Biblia dice que al Señor Jesús, cuando lo arrestaron, lo llevaron al pretorio. Y los soldados romanos, dice la Biblia, que le ponían una venda en los ojos, le vendaban los ojos y le daban de bofetadas. Y cuando le daban de bofetadas le preguntaban, a ver, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, diles quién fue el que te golpeó. El Señor sabía quién lo había golpeado sin necesidad de ver, porque Él es Dios, pero Él cerraba su boca. Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito, de que Él fue llevado como cordero al matadero. Mansamente, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Yo entrego mi vida en rescate de muchos de nosotros que hemos creído en Él. Bendito su nombre. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, fue menospreciado por muchos. Se burlaron de Él. Cuando lo llevaron ante Herodes, Herodes se burló de Él.
le vistió con una vestidura de rey, le puso, oiga, se burlaron de él. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Pero mire lo que dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, mire qué lindo, verso 5, lo que Cristo hizo por usted y por mí, por la humanidad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta que los que ahora estamos en el camino del Señor, nos hemos arrepentido y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, ahora disfrutamos de una paz? El verdadero Hijo de Dios, el que se ha entregado a Cristo, que se ha arrepentido y se ha convertido a Cristo, gozamos de una linda paz. Pero también somos conscientes de que hubo un castigo sobre el Señor Jesús. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo disfruto de la paz de Cristo que Él me ha dado, pero sé que esa paz, aunque a mí no me costó nada, al Señor sí le costó. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros, le costó dar su vida en la cruz, le costó derramar su sangre por nosotros, le costó azotes, le costó que le clavaran sus preciosas manos y sus pies y que le hirieran el costado y que derramara toda su sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ay, cuando entendemos eso, corremos a los pies de Cristo. Corremos ante el Señor y nos rendimos a Él. Nos rendimos de todo corazón y le pedimos misericordia y perdón. Y Él lo hace. Nos perdona nuestros pecados cuando logramos entender el amor del Señor para con la humanidad. Primeramente el amor del Padre. Porque el Padre fue el que envió a su Hijo. Lo comisionó a que viniera a morir por nosotros, porque no había otra manera de salvarnos de la condenación eterna. No había otra manera. Nadie nos podía librar de nuestros pecados. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, porque a este señaló Dios. A este Dios el Padre le dio esa comisión de salvarnos. El mismo Dios de gloria, porque el Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Él estaba con el Padre en gloria por toda la eternidad, porque el Señor es eterno, pero dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Oh, cuando entendemos eso, nos rendimos al Señor. Bendito su nombre. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Oiga lo que dice la Biblia, la santa palabra del Señor. Todos nosotros, todo el ser humano, todos nosotros. La palabra dice todos nosotros, todo el ser humano. Todos nos descarriamos como ovejas. Toda persona que no tiene a Cristo está descarriado. Pero oiga, le traemos buenas nuevas en este día. Usted que está descarriado, venga al camino. Jesús te dice, yo soy el camino. ¿Estás descarriado? Lo único que tienes que es reconocer que estás descarriado. Y descarriado es lo mismo que estar perdido. ¿Ok? Perdido y descarriado es lo mismo. Descarriado, igual que perdido. Pero Jesús te dice, yo soy el camino. Pocas palabras, Dios no quiere que viva descarriado, porque viviendo descarriado, y si te mueres descarriado, te vas a perder por la eternidad.
Mejor ven al camino. El Señor te ama. El Señor te dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios el Padre, Jehová cargó en él. ¿Se da cuenta? El Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor, el Padre, cargó en su amado Hijo el pecado de todos nosotros. Ya el pecado, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce tu necesidad de perdón de Dios. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cree en aquel que le envió, en aquel que envió a su Hijo, en el Padre. Hoy puedes hacerlo si tú quieres. Hoy has oído la palabra del Señor. Y la voluntad del Señor es que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y el Señor te perdona. Que Dios te bendiga y si el Señor lo permite, estaremos aquí la próxima semana. Dios les bendiga.